Muy buenos días, el día de hoy vamos a presentar las prácticas de laboratorio número 3, 4, 5 y 6. Los integrantes de este grupo son Daniel Eduardo Zambrano Monroy y Pablo Andrés Balbuena. Quien les habla es Pablo Andrés Balbuena y soy el encargado de presentarles la práctica de laboratorio número 3 y número 4. Bueno, a continuación van a ver básicamente los datos tomados en el laboratorio para dicha práctica, así como las fórmulas que vamos a utilizar a lo largo de este laboratorio. Este laboratorio busca que el estudiante logre conocer, determinar, diferenciar conceptos y tener muy claro el concepto de densidad, densidad relativa, densidad absoluta, volúmenes y los diferentes métodos para la determinación de dichas densidades tanto en líquidos como en sólidos. Bueno, en estos datos, estos resultados, podemos decir que estuvimos trabajando a una temperatura de 20,8 grados Celsius dentro del laboratorio. También podemos decir que se reportaron diferentes densidades para cada uno de los elementos o objetos que se iban a trabajar. En el caso de los sólidos trabajamos con diferentes materiales, como lo fueron el hierro, como lo fueron el aluminio, el vidrio y el cobre, y también diferentes formas geométricas, como lo fueron esfera, como lo fue el cilindro y como lo fue el paralelepípedo. En las fórmulas a utilizar podemos ver que tenemos las fórmulas de volúmenes de sólidos regulares, las cuales nos van a ayudar para calcular el volumen dado. Sabiendo que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, entonces necesitaremos una masa pesada previamente en una balanza analítica o una balanza de plato externo y un volumen calculado a partir de dichas fórmulas, o en el caso del método de Arquímedes de un desplazamiento de líquido, y en el método del pignómetro y de la pipeta a continuación les explicaré. Entonces comencemos con los cálculos. Bueno, en los cálculos de densidad absoluta y relativa de líquidos y sólidos, lo primero que se hizo para el método del pignómetro fue calcular el volumen del pignómetro. ¿Cómo se calculaba el volumen del pignómetro? Era la densidad reportada de cada uno de los elementos líquidos y la masa del elemento, ¿sí? Del elemento líquido, que era la diferencia del pignómetro con sustancia menos el pignómetro vacío. Así calculábamos el volumen, dado tal que el volumen del pignómetro nos dio 10,65 mililitros. Ahora, para calcular la densidad del agua simplemente teníamos que ir masa sobre volumen. La masa ya la tuvimos en la diapositiva anterior, que fue la diferencia, como les digo, del pignómetro con agua menos el pignómetro vacío. Esa sería la masa del agua. 10,64 gramos entre 10,65 mililitros, que es el volumen del pignómetro ya calculado, nos daba 0,9990 gramos sobre mililitro. Así con el etanol y con la muestra problema, exactamente el mismo procedimiento. Con el método de la pipeta sí tuvimos un volumen fijo o estandarizado, que fueron 10 mililitros, que es el volumen del material volumétrico, y se calculaba igual. Para calcular el peso o la masa de la sustancia, era la masa de la sustancia dentro de la pipeta con la sustancia menos la pipeta sola, y eso nos daba el peso de la sustancia. Aquí tenemos los resultados para el agua, para el etanol, para la muestra problema, tanto con el método del pignómetro como el método de la pipeta. Ahora, para el método geométrico, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Teníamos que coger cada uno de los sólidos regulares, calcular el volumen a partir de las fórmulas, ¿sí? A partir de los radios dados o de las longitudes dadas, de las aristas dadas. Con dichas fórmulas calculábamos el volumen, y la masa la sacábamos a partir de pues el peso con la balanza externa o la balanza analítica. En el principio de Arquímedes, como les decía anteriormente, lo que se busca es insertar el sólido dentro de un volumen de líquido, en este caso pues fue agua, y ver el desplazamiento que hay. Ese desplazamiento va a ser nuestro volumen a trabajar, y la masa va a ser pues la masa de dicho objeto sólido. Entonces así se desarrolló cada uno para la esfera. Eran dos esferas, una esfera grande, una esfera pequeña, un cilindro grande, un cilindro pequeño y un paralelepípedo. Sigamos. Listo, para porcentajes de error, entonces en porcentajes de error podemos ver bueno, para cada una de las densidades de los materiales, digamos en el caso de los sólidos, se reportaba una densidad teórica en internet, y
la densidad experimental, que era la que acabábamos de calcular. Esto se hace un valor absoluto de la diferencia de estos dos valores sobre el valor teórico y se multiplica por 100 y podemos ver pues el porcentaje de error de cada uno de los métodos. Entonces en el método del pignómetro para el agua fue el 0,0814, para el etanol del 8,811% y para la muestra problema del 4,159%. En el método de la pipeta fue un poquito más elevado en ciertos puntos menos elevado el porcentaje de error, entonces está por concluir. Más adelante veremos ese punto. En el método en sólidos sí podemos ver que el método geométrico es mucho más preciso, puesto que el porcentaje de error es más pequeño y se adecua mucho más a la información pues, teórica. Bueno, entonces vamos a ver ya las conclusiones. En conclusión, se puede determinar cuál es el mejor método. Podemos tener ya decisiones para decir cuál es el mejor método para calcular la densidad de líquidos y sólidos. Y podemos determinar cuál es más preciso, puesto que el porcentaje de error nos da la habilidad de decirlo. También tenemos el manejo ya de conversión de unidades. El método geométrico es mucho más preciso que el método de Arquímedes, haciendo que maneje los porcentajes de error mucho menores. Y en el análisis de líquidos, los porcentajes de error fueron muy equivalentes, pero nos quedamos con el método del pignómetro para el cálculo de esta. Bueno, seguimos con la práctica de laboratorio número 2. En la práctica de laboratorio número 2 teníamos que ya por nombre Ley de la Conservación de la Masa y Clasificación de Reacciones Químicas. Comenzamos trabajando con el cobre, con una masa inicial y con una masa final, y buscábamos comprobar el principio fundamental de que la masa no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Entonces pues vemos que la masa inicial del cobre es de 0,0303 gramos, la masa final de 0,152 gramos, y nos damos cuenta que no se recuperó el 100% de la masa. También podemos ver en estos resultados pues simplemente el nombre de los reactivos y qué es lo que forman. Entonces el cobre con el ácido nítrico nos da nitrato de cobre y así sucesivamente. Listo, sigamos para análisis de resultados para poder analizar cada uno de los resultados. Listo, en análisis de resultados calculamos el porcentaje de error, que lo he dicho, valor teórico menos experimental sobre teórico por 100. El porcentaje de cobre, el porcentaje de error de cobre, el porcentaje de cobre recuperado fue del 50,16%. Tiene lógica, nos hizo falta prácticamente la mitad de cobre por recuperar. Esto se debe a que en la última reacción, en la cual se forma un precipitado para poder volver a adquirir el cobre inicial, la reacción no nos generó el precipitado que esperábamos y simplemente se perdió cierta parte de cobre. El porcentaje de error también de esta práctica fue del 49,83%, que es muy preciso, o sea, es idóneo, puesto que nos hizo falta la mitad del cobre, pues el porcentaje de error debería ser pues la mitad del 100%, que sería pues el 50%, en este caso el 49,83%. En la clasificación de la reacción tuvimos, según el intercambio de calor, reacciones exotérmicas que liberan energía, endotérmicas que absorben energía, y logramos encontrar pues cada uno de los productos obtenidos, donde había sustitución doble, doble desplazamiento, desplazamiento simple o descomposición, ¿sí? En conclusiones, logramos concluir en la práctica número 4 que la materia ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma, y es algo verídico. Y se comprueba dicha ley al recuperar un 50,16% de la muestra inicial del cobre, ¿sí? Este porcentaje es menor a la inicial, ¿sí? El inicial sería el 100%, recuperamos la mitad, y esto se debe al hecho de que la masa del cobre se retuvo en la última sustancia, motivo por el cual no recuperó su estado sólido de manera total. Entonces, nuevamente volvemos a ver el porcentaje de error del 49,8%. Se logró clasificar e identificar los diferentes tipos de reacción, teniendo claro el concepto de reacción exotérmica y endotérmica, de desplazamiento doble en cuanto a los productos obtenidos, y también tuvimos claros el mecanismo de reacción.
¿sí? Si se formaba un precipitado, una oxidorreducción, una neutralización, etc. Entonces eso sería todo por la práctica número 3 y número 4. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Eduardo Zambrano Monroy y mi objetivo el día de hoy es poder presentarles el laboratorio número 5 y laboratorio número 6. Pasamos al laboratorio número 5 llamado geometría molecular. Principalmente pasamos a nuestro análisis de resultados donde tenemos 7 casillas. En cada una tenemos la fórmula molecular, la estructura de Lewis, los grupos de electrones, la geometría electrónica, la geometría molecular, el momento dipolar y la estructura tridimensional. Pasamos a nuestra primera casilla, fórmula molecular. En esta expresamos el número real de átomos que forman una molécula a diferencia de la fórmula química, que es la representación convencional de los elementos que forman una molécula o compuesto químico. En nuestra segunda casilla tenemos la estructura de Lewis, que es una representación en 2 dimensiones que ilustra cómo están enlazados los átomos de una especie entre sí. En nuestra tercera columna tenemos los grupos de electrones, los cuales son 3, que son los electrones totales, enlazantes y libres. Los electrones totales, como el mismo nombre lo dice, son los grupos que complementan toda la fórmula molecular. Los enlazantes son las líneas que forman 2 electrones o electronegatividades y los electrones libres son las electronegatividades afuera de los enlazantes. La geometría electrónica es el nombre que se le da a estas fórmulas en el plano 2D. En cambio, la geometría molecular es el nombre que se le debe dar a la forma tridimensional o 3D de esta molécula. El momento dipolar o dipolo es una molécula que se debe a que los electrones no están distribuidos uniformemente en la molécula. Esto hace que la molécula tenga un polo ligeramente negativo o un polo ligeramente positivo. Como conclusión final, cuando la geometría molecular y la geometría electrónica son iguales, se puede concluir que solo ocurre si todos los grupos de electrones alrededor de un átomo están formando grupos enlazantes, y así la geometría molecular y la geometría electrónica serán iguales. Se concluye que cada molécula en este laboratorio tiene más de 10 electronegatividades totales para así poder formar satisfactoriamente el octeto de la fórmula, y usando el VSEPR determinar la geometría molecular de estas fórmulas. Laboratorio número 6. Identificación de funciones químicas en sustancias inorgánicas. El objetivo general de este laboratorio fue identificar las diferentes funciones químicas en las sustancias inorgánicas, sus características y propiedades tanto físicas como químicas, para así poder emplear adecuadamente la nomenclatura tradicional y poder asignar nombres a las reacciones nuevas. Los elementos utilizados en este laboratorio fueron los siguientes, que ustedes pueden ver en las imágenes: el vaso precipitado de 100 mililitros, tubos de ensayo, un Erlenmeyer de 150 mililitros, pipeta forada, magnesio, óxido de calcio, yodo, NaHCO3, NaOH, HCl, H2SO4, papel indicador universal, fenoftaleína y plancha de calentamiento. Se usaron se hicieron 6 observaciones de cada una de las reacciones en el laboratorio. Estas reacciones fueron las siguientes. Primera, óxido e hidráxido de magnesio. Segundo, hidróxido de calcio o CaOH2. Óxidos anhidrácidos y ácidos de yodo. Cuarto, sal neutra o NaCl. Quinto, carácter ácido o básico del bicarbonato de sodio. Y 6, óxido ácido o CO2. Como ustedes pueden ver en la presentación, colocamos una tabla mostrando la coloración final en el papel indicador
y en la fenolftaleína de cada sustancia que se determinó. Como ustedes pueden ver, nombramos seis observaciones o cada una de las reacciones, pero en el óxido e hidróxido de magnesio y en los óxidos anhidrácidos y ácidos de yodo se produjeron dos reacciones más. En el óxido e hidróxido de magnesio podemos ver principalmente que en el papel indicador nos muestra que el pH está entre 8 y 7 y por eso su color está entre amarillo y casi marrón, no tanto. En cambio, su fenolftaleína es de coloración rosado o fucsia, ya que esto nos indica que su pH es mayor a 7. En la casilla número 3 tenemos el hidróxido de calcio o el Ca o H2. Su papel indicador, el pH se determinó como 14 y su coloración de la fenolftaleína de color rosado o fucsia, que como dijimos anteriormente, si se torna de este color, el pH es mayor a 7. En la casilla 4 y 5 determinamos los óxidos anhidrácidos y ácidos de yodo. Su pH en estas dos sustancias es igual a 5, pero en el laboratorio no se determina la fenolftaleína, por eso no hay imagen. En la siguiente casilla, número 6, se determinó la sal neutra o el NaCl, donde podemos ver que su pH es igual a 7, por eso tiene un color amarillo. Y nuevamente no se determinó la fenolftaleína, por eso no hay imagen. En la casilla número 7, el pH del carácter ácido o básico del bicarbonato de sodio dio igual a 9, entonces su color está dando una tonalidad casi verde oscura. La fenolftaleína, o bueno, la coloración al colocar fenolftaleína en la sustancia terminó siendo de color rosado o fucsia. Ya como dijimos anteriormente, significa que su pH es mayor a 7. En la octava casilla determinamos el óxido ácido o CO2. En esta parte del laboratorio no se determinó el color del pH con el papel indicador, pero sí principalmente con la fenolftaleína. Entonces, como ya sabemos, en el laboratorio principalmente usamos fenolftaleína con un tarro de agua destilada y lo revolvimos. Como pueden ver en la primera imagen, su coloración no tiene ningún efecto, pero al colocarlo en la plancha de calentamiento después de unos minutos y dejar que su volumen se reduzca a la tercera parte, el color empieza a tomar una tonalidad rosada o fucsia. Entonces significaría que cuando hay calor en esa sustancia, su pH es mayor a 7. Pero nuevamente al dejarlo enfriar en la tercera imagen y al soplar con un pitillo, se puede ver que nuevamente esa coloración rosada vuelve principalmente a una coloración incolora. En nuestra parte de conclusiones, para la elaboración de este laboratorio se usaron diversos elementos para así al final poder formar compuestos o sustancias nuevas de estos al combinarse y usar la nomenclatura tradicional, para así poder clasificarlos como grupos funcionales y determinar si son metales o no metales estas nuevas reacciones. Como ustedes pueden ver, los elementos usados en este laboratorio son los que ustedes ven de color naranja en el título, y pasamos a la parte de los compuestos o las sustancias formadas por estos. Entonces, principalmente, como les dije, el óxido e hidróxido de magnesio y los óxidos anhidrácidos y ácidos de yodo serían las casillas 1 y 2, 4 y 5, ya que de estas dos estamos averiguando dos cosas principalmente. En la casilla 1 principalmente tenemos que averiguar el óxido de magnesio. Entonces, al usar la nomenclatura tradicional,
obtuvimos que este es un óxido básico. Este es un metal porque se combina con un oxígeno. Entonces, como sabemos, el magnesio es un metal. Al combinarlo con un oxígeno, pues se forma esta nueva sustancia llamada oxígeno de magnesio. En la siguiente encontramos el hidrácido de magnesio. Este al final concluimos que sería un óxido ácido. Concluimos que no es un metal porque aún así, como ustedes pueden ver, no se están combinando elementos metálicos. En la tercera casilla, como lo mostramos en la primera presentación del laboratorio número 6, estamos encontrando el hidróxido de calcio. Concluimos al final de la nomenclatura tradicional que esta es una base y no es un metal, ya que reacciona un óxido básico con agua. En la cuarta y quinta casilla estamos averiguando los óxidos anhidrácidos y ácidos de yodo. En la cuarta casilla sería un ácido oxácido y en la quinta casilla sería un ácido hidrácido. Estos dos no son metales, ya que el primero, que sería el óxido de yodo, no lo estamos haciendo reaccionar con ningún oxígeno ni con un hidrógeno. Y en la quinta casilla, que sería el ácido de yodo, tampoco sería un metal, ya que ninguno de estos lo combinamos con algún elemento metálico. En la sexta casilla estamos averiguando la sal neutra o NaCl, que al final concluimos que no es un metal porque al reemplazar los aniones y cationes obtenemos como agua un producto secundario del mismo. En la séptima casilla estamos averiguando por el carácter ácido o básico del bicarbonato de sodio. Al final concluimos que el nombre de esta sustancia es una sal ácida y no es un metal porque los átomos de hidrógeno permanecen en la sal. En la octava casilla, como dijimos, sería el óxido osácido o CO2. Al final de esta concluimos que el óxido ácido sí es un metal porque lo estamos haciendo combinar con un oxígeno. Para nuestro análisis de resultados en el laboratorio número 6, encontramos que para obtener estas reacciones simples tenemos que usar el método que, como ya todos sabemos, es la función química o grupo funcional, que consta que al átomo o conjunto de átomos que otorgan propiedades específicas y comunes a un grupo de sustancias sirven para caracterizarlas y diferenciarlas de las demás, ya que poseen un comportamiento particular. Como ya sabemos, estamos buscando si ese comportamiento es metálico o no metálico.